Buenos días, tardes, o noches. Hoy vengo a mostrarles un testeo del nuevo controlador agregado en Ikemen llamado Video. Nos permite reproducir archivos de video en forma de fondos animados, dando así la posibilidad de facilitar el uso de largas animaciones sin tener que convertirlas en imágenes, indexarlas o separar canales de colores, y luego compilar todo en un archivo de sprites. Ahora estoy mostrando la actualización del Ikemen. Usaré en ScreenPad clásico, pero le cambiaré la resolución de ventana. Hay una carpeta para los vídeos que utilizaremos. Dentro ya dejé algunos vídeos que utilizaré para el testeo. Este será para el menú principal. Este será para la pantalla de selección. Y por último este será para la pantalla de versus. Como podemos ver, los vídeos se reproducen con total normalidad. Round 1. Fight. Ahora pasaré a mostrar una breve demostración del procedimiento que se necesita para poder importar los vídeos y hacer que el Ikemen los reproduzca correctamente. Aquí tengo un nuevo archivo de video. Utilizaré la página Convertio. Cambiaré la primera opción por el formato del nuevo video. Y luego seleccionaré el formato de video que puede soportar Ikemen. Ikemen puede soportar formatos WAV y MKV. Yo seleccionaré el formato MKV. Ahora se debe seleccionar el códex del video, lo cuales pueden ser V8 o V9. Y si quieren que se reproduzca el audio, se debe seleccionar el formato Opus, U o GG Vorbis. Pueden utilizar cualquier otra página de conversión o algún programa para convertir archivos. Pero deben asegurar que tengan las opciones de los códecs para el video y el audio. El nuevo video es el famoso Final Destination de Super Smash Bros. Pasaré a explicar los parámetros que componen la función de video. Puede ser usado en cualquier pantalla del ScreenPad, sea el de títulos, selección, opciones, versus, entre otras. Luego, se debe especificar el tipo de elemento de fondo, lo cual sería video. Después, se debe colocar la dirección donde se encuentre nuestro video. Estos son los parámetros requeridos para que funcione correctamente. Por último, los siguientes parámetros son opcionales, los cuales manejan el volumen, bucle, escala, y filtro. Una breve explicación: volumen maneja valor de 0 a 100, bucle o loop es booleano de 0 o 1, escala es un string que define cómo se escalará el video para ajustarse a la ventana, y por último el filtro especifica el algoritmo de filtro de escalado. Aquí muestro el ejemplo de fondo que coloqué en la pantalla de títulos. Ahora haré una prueba de cómo se ejecutaría un video como fondo dentro de un escenario. Haré por primera vez esta prueba.
Parece que puede tener otro tipo de configuración para lograr un mejor resultado. Entre prueba y prueba, llegué a la conclusión de que quizás aún no esté bien configurado para que salga en algún escenario. Puesto que en ciertos parámetros no funcionan de la misma forma como los deltas, y que no se pueda dar una escala para el tamaño. Otro detalle que noté es en el audio de los vídeos. Parece que si hay más de un video por las pantallas del ScreenPad, solamente tomará el audio del último video colocado. Pero si solamente hay un solo video en todo el ScreenPad, sí se reproducirá su audio con normalidad. En conclusión, es una muy buena opción para colocar fondos animados de larga duración para las pantallas del ScreenPad. De preferencia que estén sin sonido y que sean acompañados por la música que se puede colocar por separado. Muchas gracias por ver este video. Pueden apoyarme dándole like, suscribirse y comentar. Me ayudaría mucho para seguir trayendo más vídeos. Por estos tiempos estaré terminando otros tutoriales que tengo pendiente, más unos vídeos de presentación. Nos vemos en el próximo video.